Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver esta clase que es muy linda y muy interesante, que tiene que ver con aspectos que se utilizan mucho en memorias digitales, ¿sí? Vamos a ver toda la parte de circuitos multivibradores, que los podemos subdividir en tres: astable, monestable y biestable, ¿sí? Estos tipos de circuitos están relacionados con la capacidad que tienen para generar dos estados, básicamente, porque estamos hablando de estado digital, y la capacidad que tiene de retener uno de los estados anteriores. Vamos a definir que un circuito es estable cuando no es estable en ninguno de los estados, ni en el 0 ni en el 1. Podemos decir que es una especie de oscilador, ¿no? Cuando una señal varía permanentemente, ¿sí? Como un tren de pulsos, decimos que es un circuito de tipo estable, es decir, la señal está cambiando permanentemente de un estado al otro, ¿sí? Decimos que es monestable cuando a partir de una entrada determinada de una acción externa, por ejemplo un pulso, por un tiempo determinado, ¿sí? Hace un cambio de estado, por ejemplo de 0 a 1, y luego de un tiempo vuelve a 0. Esto sería algo así como en la luz del pasillo, ¿no es cierto? En donde a partir de la pulsación de una entrada, a partir de la existencia de una acción externa, de un pulso, ¿sí? Hay un cambio de estado de 0 a 1, se prende la luz, por ejemplo, y luego vuelve al estado inicial. Eso es monoestable. En contrapartida de esto tenemos el biestable, es decir, en donde no existe un retorno al estado inicial, es decir, a partir de una acción externa, por ejemplo, un pulso, pasa de un estado de 0 a un 1 y se queda en ese estado. Para poder volverlo al estado inicial, hace falta nuevamente otra acción externa. Este circuito es conocido también como flip-flop y suele utilizarse, ¿sí? Para almacenar un bit de información a partir de una entrada. Bueno, vamos a ver que en esta presentación vamos a analizar diferentes tipos de disparos, es decir, en qué momento se va a producir ese cambio de estado. Eso puede ocurrir cuando la acción externa está dada por nivel, es decir, mientras se mantiene un nivel, ya sea un 0 o un 1, o el cambio puede generarse justamente cuando está el flanco ascendente, es decir, cuando transiciona de 0 a 1, es decir, por flanco de subida o por flanco de bajada. Bien, vamos a analizar el caso de los biestables ahora, ¿sí? O los flip-flop, son uno de los más interesantes. En este caso se lo llama también como latch o biestable. Básicamente es un elemento muy utilizado para las memorias digitales y es aquel que puede almacenar durante un tiempo determinado un estado, ya sea 0 o un 1. Y dicho estado permanece aún después de interrumpida la señal de excitación o de entrada. Puede tener varias entradas y tiene dos salidas, ¿sí? Siempre las salidas son la salida Q y su negada, su salida negada, es decir, tiene una salida y su complementaria. Vamos a hacer este análisis de cómo podemos generar un biestable de tipo set-reset con compuertas NOR y con compuertas NAND. Ya estuvimos viendo, ¿sí? Cuando teníamos que representar una ecuación de estado con compuertas NOR y NAND. Bien, supongamos que tenemos esta configuración en donde fíjense que tenemos una realimentación cruzada, es decir, a la salida de cada una de estas compuertas NOR la realimentamos a la entrada de la otra compuerta. Vamos a ver cómo funciona esto. Si tenemos esta combinación de set y reset, ¿sí? Si tenemos un 1 en la pata del set, como estamos entrando en una compuerta, supongamos que estamos entrando en una compuerta OR, y nos olvidamos en principio de la negación. Un 1 en una compuerta OR, más allá de lo que tenga en la otra pata, siempre va a tener un 1 en la salida, pero como ahora tengo un negador, siempre un 1 en la entrada del set, en la salida no Q, voy a tener 1 más cualquier cosa, 1 negado 0. O sea, cada vez que tenga un 1 en la pata set, voy a tener un 0 en la salida no Q.
Esa salida no Q que está dada por un 0, si yo la introduzco en la otra pata y en la pata reset tengo un 0, 0 y 0, 0 negado un 1. Con lo cual, en esta combinación, si tengo un 1 en el set y un 0 en el reset, me va a generar un 1 en la salida Q y un 0 en la salida no Q. Bueno, claramente esto es una configuración set-reset en donde cada vez que tengo un 1 en la pata del set, me impone un 1 en la salida Q. Ahora, vamos a ver, si yo estoy en la salida 1, tengo un 1 en la pata set y un 0 en la pata reset, y paso el 1 a 0 en la pata set, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Tengo un 0 aquí. Aquí ya tenía un 0. ¿Sí? Este 0 se va a realimentar acá. 0 y 0, da 0 más 0 da 0, negado un 1. Este 1 que está acá se va a realimentar acá. O sea que cuando yo paso del estado 1 al estado 0, va a mantener, ¿sí?, el estado anterior. Por eso acá dice hold. ¿Sí? Cuando tengo las dos, ¿sí?, salidas, perdón, las dos entradas en 0, se va a mantener el estado anterior. Es decir, si el estado anterior era 1, 0, voy a seguir con la salida 1 en la Q y 0 en la no Q. Ahora, si analicemos el otro caso, ¿no? Si tengo un 0 en la pata set y un 1 en la pata reset, claramente voy a tener un 0 en la salida Q, ¿sí?, y 0 y 0, estamos hablando ahora cuando el set está en 0, 0 y 0, 0 más 0 da 0, negado un 1. Entonces, si sea que yo esté en la condición 1, 0 o en la condición 0, 1, y después modifico ese bit que estaba en 1 a 0, la salida va a mantener el estado anterior. Es decir, supongamos que yo estoy en este estado, ¿no?, donde el set es 0 y el reset es 1. La salida Q está en 0. ¿Sí? La salida Q está en 0. Este 0 se va a realimentar a la compuerta de arriba. Recuerden que estemos en esta condición, ¿no?, en donde tengo un 1 en la pata del reset y un 0 en la pata del set. Entonces, la salida Q está en 0. Este 0 se alimenta acá arriba. 0 más 0, 0, negado es 1. Un no Q. Ahora, ¿qué pasa si con ese 1 que tengo acá, lo tengo en esta pata? Por más que este reset pase a 0, es decir, estoy pasando de este estado 0, 1 al 0, 0, 0 y 6, 0 más 0, 0, perdón, tengo un 1 aquí, voy a tener un 1 del estado anterior, 1 más 0 me va a seguir dando 1, negado 0. Es decir, que se va a seguir manteniendo el estado 0, ¿sí? Perdón, se va a mantener manteniendo el estado 1 en la salida no Q. ¿Ok? Es decir, que cuando yo paso de cualquier estado 1, 0 o 0, 1, cambio el bit que está en 1, lo paso a 0, se va a mantener el estado anterior. Vamos de nuevo, por las dudas, porque quedó medio confuso. Supongamos que tenemos el 1 en set y el 0 en el reset. Tenemos un 0 en no Q y un 1 en Q. La idea va a ser pasar este set a 0. ¿Sí? Este no Q está siempre en 0. La salida Q está en 1. Entonces la idea ahora es, este 1 que está acá, va a mantenerse aun cuando paso este set a 0. O sea que 1 más 0 me va a dar 1, negado me va a dar 0. Con lo cual se va a seguir manteniendo este 0 cuando pase este 1 a 0. Bien, la combinación 1-1, ¿sí?, no es un estado deseado. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando en esta configuración es que el set ponga un 1 en la salida Q y el reset ponga un 0 en la salida no Q. No obstante, esto es un estado que no puede ser. ¿Por qué? Porque si yo pongo 1 en las dos, 1 más cualquier cosa siempre me va a dar 1, negado me va a dar 0. Entonces, si yo quiero tener la salida Q en esta compuerta
y su negada en esta otra compuerta, no puede ser que las dos estén en cero. Por eso este es un estado ilógico o no deseado. Ahora vamos a hacer el mismo análisis con compuertas NAND. Con compuertas NAND, la diferencia que tengo con las compuertas NOR es que en lugar de trabajar con los valores de set y reset, voy a trabajar con sus negados. Entonces vamos a volver a colocar esta misma tabla abajo y vamos a poner los negados de S y R. Entonces en ese caso podemos ver que el comportamiento es exactamente igual, pero trabajando con los valores complementarios. Es decir, cuando set vale 1 y R vale 0, trabajamos con los negados, es decir, con no S y no R. Entonces veamos, si no S vale 0 y no R vale 1, acá tenemos una compuerta AND negada al final. O sea, 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Pero como lo estoy negando, la salida Q va a estar en 1. Es decir, cuando S valga 1, no S vale 0. No S vale 0, pero la salida vale 1. Es decir, tenemos la misma configuración que la compuerta NOR. Si las dos están en 0, las negadas están las dos en 1. ¿Sí? Las dos están en 1. Si el no S está en 1 y el no R está en 1, ¿sí? El no R está en 1, fíjense que vamos a mantener el estado anterior. Va a depender de lo que teníamos en el estado anterior en la salida Q. Por ejemplo, si la salida Q anterior estaba en 1, aquí voy a tener un 1. Un 1. Un 1 con no R en 1, 1 por 1 me da 1 negado el 0. Es decir, que la salida no Q se va a mantener en 0. Si habíamos arrancado inicialmente con el estado anterior con Q igual a 1. Bien, estas son las dos configuraciones posibles para hacer un biestable con compuertas NOR y compuertas NAND. Vamos a ver ahora qué pasa si le agregamos a las patas set y reset una tercera pata que le vamos a llamar pata de habilitación o enable. En este caso, la función de esta pata es determinar en qué momento yo voy a realizar el cambio de estado. Cuando el enable esté en 1, es donde yo voy a analizar, vamos a ver que el análisis puede ser por flanco o por estado o por nivel, ¿no? Si la entrada E está en 1, vamos a permitir el cambio o no, el cambio de ese estado. Y si la entrada está en 0, se mantiene el estado anterior. ¿Cómo me construyo ese enable? Bueno, con esta combinación de compuertas AND. Obviamente que cuando la enable es 0, me va a introducir un 0 en cada una de estas compuertas AND y tanto la pata set como el reset van a estar en 0. Las dos en ceros, habíamos visto que lo que hacía era mantener el estado anterior. Cuando la pata E está en 1, vamos a poder realizar el cambio de estado. Vamos a hacer ahora el análisis con la misma tabla anterior. Dijimos que cuando el enable está en 0, mantiene el estado anterior. Si el enable está en 1 y el set está en 1 y el reset está en 1, va a colocar un 1 en la salida Q y un 0 en la salida no Q. Es decir, estamos haciendo un set. Ahora, si ponemos un 0 en ambas patas de set y reset, ¿sí? Y tenemos la pata de la habilitación en 1, va a mantener el estado anterior. Si tenemos un 0 en el set y un 1 en el reset, vamos a hacer obviamente la ejecución de el apagado de Q, ¿no? Porque es el reset. El reset lo que hace es apagar la salida Q y prende obviamente la salida no Q. Y al igual que antes, si tenemos todos unos, este es un estado no deseado, porque es un estado en donde no se da la lógica de que tengo que tener una salida y su negada, porque las dos salidas estarían en uno. Este estado no sería una combinación, digamos, viable. Las líneas X indican que no importa qué estado tenía en el
estado anterior porque mantiene, o sea, no importa que tengan en el estado actual, porque mantiene el estado anterior. Vamos a hacer un análisis temporal para poder verlo de una manera un poco más clara, ¿no? Supongamos que tenemos una entrada del tipo set y reset dada por este diagrama temporal. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar cómo sería la salida Q. Fíjense, de acuerdo a la tabla que venimos viendo, un 0 en el set y un 1 en el reset lo que hace es imponer un 0 en la salida. Cuando el reset pasa a 0, tenemos 0 y 0 en la entrada. Dijimos que 0 y 0 mantiene el estado anterior. Mantiene el estado anterior. El estado anterior era 0, con lo cual esta línea de puntos significa que estamos también en un 0 debido a que estamos fijándonos cómo era el estado anterior. El estado anterior era 0. ¿Qué pasa cuando el set pasó a 1? Cuando el set pasa a 1 tenemos la combinación 1, 0. Entonces, en ese caso, la salida también transiciona a 1. ¿Sí? Bueno, todo esto se mantiene hasta que encontramos este cambio. En este cambio, la pata del set pasa al 0 y el reset sigue en 0. 0, 0 mantiene el estado anterior. El estado anterior era un 1. Con lo cual, sigue manteniéndose en 1. Sigue manteniéndose en 1. Aquí vemos que en un momento en la pata del reset pasa a 1, con lo cual tenemos la combinación 1 para el reset y un 0 para el set. Con lo cual en esta transición de 0 a 1 del reset, la salida pasa a 0. Nuevamente, cuando el reset pasa a 0, combinación 0 a 0 mantiene. Y así seguimos analizando, ¿no? Cada vez que tenemos un 1 en el reset y un 0 en el set, la salida pasa a tener un valor lógico 1. Y cuando tenemos una transición de una combinación de 1, 0 o 0, 1 a 0, 0, como en este caso, se mantiene el estado anterior, que en este caso era 1. Acá nuevamente pasa a 1 el reset, entonces ahí sí imponemos un 0 en la salida Q. Bueno, esto es teniendo en cuenta, ¿sí?, un flip-flop SR de tipo común. Ahora vamos a ver si le incorporamos el mismo análisis que hicimos acá arriba, pero con la pata del enable, ¿sí? Es decir, supongamos que la pata del enable, ¿sí?, tenemos un tren de pulso de este tipo. Bien, hagamos el mismo análisis. Lo que tenemos que hacer ahora es respetar esta misma tablita que tenemos acá. Con el enable en 0, no importa qué valores tiene, sino que va a mantener el estado anterior. ¿Sí? La salida Q, en este caso, nos conocemos en este estado del enable en 0 cuál era el estado anterior del S y del R. Con lo cual, en todo este intervalo del enable en 0, no podemos determinar, por eso esta zona sombreada, no sabemos qué pasa a la salida porque desconocemos el estado anterior. Vamos a hacer a partir de el enable en 1, ahí sí, digamos, tomamos vista de cuáles son los valores de salida. De entrada, el S está en 1 y el R está en 0. 1 en S, 0 en R, tenemos una salida claramente en 1. Cuando el enable pasa a 0, mantenemos el estado anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un 0 que lo que hace es colocar en 0 las dos salidas. Era como cuando estaban en estos casos las dos en 0, solo que en este caso ahora como hay una AND de 3 entradas, es decir, tenemos que combinar S, R y además E. E pasó a 0, el enable pasó a 0, con lo cual fuerza las dos entradas en 0. Al forzar las dos entradas en 0, ¿sí?, tenemos que mantener el estado anterior. El estado anterior era 1, se sigue manteniendo en 1. Fíjense, en esta transición donde el enable pasa a 1, de 0 a 1, vamos a ver que se sigue manteniendo el 0 debido a que el reset está en 0. Es decir, que 0 para R, 1, 0 para R, 1 para S,
seguimos manteniendo, la entrada me sigue dando en 0, ¿no? Las dos me dan en 0. Con lo cual seguimos manteniendo en esta transición, aquí donde pasa el enable perdón, cuando el enable está en 1 y el set se mantiene en 0 y el reset pasa a 1, ¿sí? Aquí seguimos teniendo 0 y 0, seguimos manteniendo. Cuando el reset pasa a 1, ¿sí? El enable sigue estando en 0, con lo cual seguimos manteniendo el estado anterior. El cambio lo vamos a tener recién en este flanco ascendente del enable, en donde pasa 1. En donde yo, si analizo qué ocurre en esta transición, vamos a ver que tenemos el set en 0 y el reset en 1. Como tengo el reset en 1, lo que me va a hacer un 1 en el reset y un 0 en el set es forzar a la salida a tener un 0. Con lo cual acá vemos que justo en este flanco, cuando el reset está en 1, la salida pasa a 0. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Bueno, 0 para el set, 0 para el reset, se sigue manteniendo el estado anterior. Este estado anterior, fíjense que donde tanto el set como el reset están en 0, hasta esta transición del set se mantiene el mismo estado anterior. Ahora, ¿qué pasa en esta transición del set de 0 a 1? En esta transición del 0 a 1 cambiaría a 1, pero como el enable está en 0, también se sigue manteniendo el estado anterior. También se sigue manteniendo el estado anterior. ¿Qué pasa en esta transición donde el enable pasa a 1? El set está en 1, es decir, que en este caso yo cuando miro en esta transición del enable, el set está en 1 y el reset está en 0, con lo cual acá sí tengo que forzar la salida a 1. Bien, y así sigo haciendo el análisis. ¿Qué pasa en esta transición en donde el enable va a 0? Bueno, no importa cómo están, cuando el enable está en 0, no importa cómo está en el estado actual del set y reset, lo que hago es, como está pasando a 0, mantengo el estado anterior. El estado anterior estaba en 1, sigo manteniendo el estado anterior en 1. Cuando llega esta nueva transición, el que está en 1 es el set y en 0 está en reset, con lo cual forzaría 1, pero como ya estaba en 1, sigue en 1. Sigue en 1. Cuando estoy en esta última transición del reset de 0 a 1 y el set está en 0, entonces este reset en 1 fuerza, dado que el enable está en 1, a que la salida vaya a 0. ¿Sí? Bueno, esto es un análisis temporal. Vamos a ver ahora qué pasa si la salida reset, o sea, a esta misma configuración que tenemos aquí, al reset no le doy un valor arbitrario, sino que le doy el valor contrario al set. En ese caso, lo que tenemos es un flip-flop de tipo biestable, ¿sí? Biestable, en donde lo que yo estoy haciendo es añadir un negador aquí, en donde solamente voy a alimentar con un bit, no con 2 bits. Solamente le voy a dar un valor AD. El valor AD va a ser el mismo que voy a colocar en set y el valor negado de D es el que voy a colocar en reset. Con esto elimino la posibilidad de tener el 0, 0 y el 1, 1, claramente, ¿no? Porque si D vale 0, el S va a valer 0 y el R va a valer 1. O sea, solamente tengo dos combinaciones posibles en el set y el reset. Y en el clock, ¿sí? Este triangulito que está acá significa que el cambio se va a realizar solamente por flanco ascendente, cuando la pata del clock pasa de 0 a 1. Entonces, en esta configuración lo que hace es capturar el valor de la entrada D, en un momento específico del ciclo de reloj. ¿Cuándo es ese ciclo específico?
en el flanco ascendente. Y ese valor que se captura en el flanco ascendente del reloj, del clock, lo voy a colocar en la salida Q. ¿Sí? En otro momento, en cualquier otro momento en donde no tenga un flanco ascendente en la salida Q no cambia. Bien, vamos a verlo en un diagrama temporal. ¿Cómo sería la tabla de estados? Si el clock, cuando no tengo ningún tipo de... Es decir, no importa si el clock está en estado 0, o está en estado 1, o está haciendo la transición de 1 a 0, se va a mantener el estado anterior. Solamente voy a sacar una foto o voy a mirar en el momento que el clock tiene una transición de 0 a 1. Si en ese momento yo veo, en el momento de la transición del flanco ascendente del enable o del clock, que la salida D está en 0, perdón, la entrada D está en 0, la salida Q también se va a mantener en 0. Y si en un momento la salida la entrada D está en 1, la salida Q también va a transicionar a 1. Vamos a verlo en un diagrama de tiempos. Supongamos que tenemos el clock aquí. Bueno, fíjense, en este caso el clock está en un nivel 0, con lo cual no conozco en el estado anterior 0, ¿sí? Va a mantener el estado anterior, pero desconozco cuál es el estado anterior, por eso acá tengo una zona sombreada. Entonces empezamos a analizar en este flanco ascendente. En este flanco ascendente lo que vemos es que la salida D está en 1. Entonces fuerza a la salida Q en 1. Es decir, aquí sí puedo garantizar en este flanco, como veo que la salida D está en 1, que tengo un 1, en este punto, por eso está este punto, ¿no? Este punto lo que significa es que pone un 1 en la salida Q. Después, mientras el clock se mantiene en estado 1, o sea, cuando estoy en una situación en donde no tengo un flanco, ¿sí? Por eso tengo todo por línea de puntos. Significa que mantengo el 1 dado por este flanco. Es decir, yo solamente tengo que ver en estos puntos, en las transiciones, aquí, 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 y ahí veo cómo está la entrada D y voy a poner un 0 si la entrada D está en 0 y un 1 si la entrada D está en 1. Todo esto se sigue manteniendo hasta el próximo flanco ascendente. En este flanco ascendente veo que está en 0, con lo cual copio este 0 a la salida Q. Copio este 0 a la salida Q. Después no me importa qué pasa. No me importa qué pasa, ni con el clock ni con la entrada D. Yo sé que mantengo hasta el próximo flanco ascendente la entrada D en 0, porque es el estado anterior. En este clock, en esta transición del clock, sigue en 0, con lo cual acá sigo manteniendo el estado anterior en 0. Esta transición no la veo, porque no me importa. Esta transición tampoco la ve. Y recién acá voy a volver a analizar. Sigue en 0, con lo cual sigue la salida Q en 0. Es aquí, en esta transición, en este próximo flanco ascendente del clock, en donde veo que la entrada D está en 1, con lo cual ahí realizo un cambio. Y ahí la salida pasa de 0 a 1. Bueno, y en el último cambio veo que se sigue manteniendo en 1, con lo cual aquí vuelvo a poner un 1, ¿sí? Que es lo que venía teniendo anteriormente. Bueno, esta es un biestable de tipo D. Ahora vamos a ver el biestable de tipo JK. Funciona igual que el SR, con la única diferencia que en el estado prohibido que teníamos antes, donde las dos entradas eran un 1, yo lo que voy a hacer con la salida es invertirla. ¿Sí? Si la salida estaba en 0, la invierto a 1, y si la salida estaba en 1, la invierto a 0. Este tipo de salida se conoce como toggle. Bueno, vamos a ver cómo sería un diagrama temporal siempre con el enable, ¿no? El enable lo seguimos teniendo. Nuevamente, miramos siempre en los flancos ascendentes del enable. Fíjense, anteriormente,
como estamos arrancando con el enable en 0, desconocemos qué pasaba en el estado anterior, con lo cual nuevamente tenemos una zona de incertidumbre que no sabemos qué pasa. En este flanco ascendente, el enable, ¿sí? El J está en 1 y el K está en 0. Bueno, el J vendría a ser el set. Entonces, cuando el set está en 1 y el reset está en 0, lo que hacemos es colocar un 1. Ahora, estamos haciendo siempre, al igual que el caso anterior, un análisis por flanco, ¿no? Es decir, nos interesa solamente qué pasa en el flanco. Bien, todas estas transiciones no son vistas hasta que llega el próximo flanco del enable. Cuando llega el próximo flanco ascendente del enable, tenemos un 1, tenemos un 0 en los dos. Como tenemos un 0 en los dos, en este flanco tenemos un 0 en los dos, mantenemos el estado anterior. El estado anterior era 1, con lo cual seguimos manteniendo. Próximo flanco ascendente, ¿sí? Próximo flanco ascendente, tenemos un 0 en el set y un 1 en el reset. Con lo cual lo que hacemos es, acá sí, colocamos un 0 en la salida Q. Próximo flanco ascendente, tenemos los dos en 0. Tenemos los dos en 0, con lo cual seguimos manteniendo, ¿sí? Hasta acá nada, no cambió nada, sigue siendo todo igual que anterior. Seguimos manteniendo set y reset o J y K en 0, seguimos manteniendo la salida al estado anterior que seguía siendo 0. En este estado, el set está 1 y el reset está en 0, con lo cual sí cambiamos la salida a 1. Y es aquí, digamos, en todo este análisis, lo nuevo lo vamos a ver recién en este último flanco ascendente, en donde tenemos los dos en 1, ¿sí? Tenemos los dos en 1, en donde para el caso SR era un estado prohibido. En este caso lo que vamos a hacer es hacer la inversión. Como antes estaba en 1, pasa a 0. ¿Sí? Si el estado anterior hubiera estado en 0, pasaría a 1, porque lo que se hace es invierte el estado. Bueno, ahora vamos a ver el biestable tipo T. El biestable tipo T lo que hace es cambiar de estado cada vez que la entrada de sincronismo, es decir, el clock, se dispara, mientras que la entrada T esté en nivel alto. Si la entrada T está en nivel bajo, ¿sí? El biestable retiene el nivel previo. ¿Sí? Esto se puede construir uniendo las entradas del biestable JK. El término invertir, ¿sí? Hace referencia a que si nosotros tenemos que en el estado anterior tenemos un 1, el nuevo estado va a ser un 0 y viceversa. Es como el botón del velador. Bueno, bien, vamos a verlo en un diagrama temporal que creo que es la manera más clara de poder verlo. ¿Sí? En este caso tenemos una sola entrada, ¿sí? Y fíjense que no interesa qué va a ocurrir con el enable, es decir, si está en estado 0, 1 o flanco descendente, sino que más allá de qué tipo de entrada tenga en el T, ¿sí? Fíjense que es una sola entrada, ¿no? En este caso estoy uniendo las dos entradas sin un negador, le estoy mandando las dos entradas de manera igual. Entonces, más allá de qué entrada tenga en el X, en la T, digamos en la entrada, voy a mantener el estado anterior. Si en el momento del flanco, tengo un 0, mantengo también. Fíjense, en el momento del flanco estamos aquí, ¿sí? En la T tengo un 0. ¿Qué hago? En este caso, mantengo el estado anterior. El estado anterior, acá me están diciendo que era 0. Acá lo tengo, ¿no? El estado anterior me dicen que era 0. Acá sí conozco el estado anterior. Entonces mantengo el estado anterior. En el próximo estado, en el próximo cambio de flanco, sigue en 0. Sigo manteniendo. En este cambio de flanco, fíjense que el T está en 1. Cuando T está en 1, invierto. Estaba en 0, en este flanco pasa a 1. ¿Sí? En este próximo flanco está en 1. Como el T está en 1, invierto, pasa a 0. Acá, en este próximo flanco, ¿sí? Está en 0, con lo cual no invierto, mantengo. Bueno, obviamente cada vez que el T está en 0, mantengo.
Bien, vamos a hablar ahora un poquito de cómo construyo estas lógicas de flip-flop. Estas lógicas de flip-flop se pueden construir con diferentes tipos de compuertas y transistores. Puede ser de familia de transistores o familia de CMOS. Hay estos dos tipos de familia, digamos, tienen distintas particularidades. Lo que es la tecnología transistor-transistor, las características, que es una de las más antiguas, las características es que la tensión de alimentación es de 5 volt, tienen muy buen ancho de banda, pues son de 400 MHz, el ancho de banda es bastante importante, y la contra que tiene es que las señales no pueden ser transmitidas más allá de cables de 2 metros, a partir de las cuales empiezan a tener pérdidas, ¿no? Digamos, en contrapartidas tenemos la tecnología dada por los semiconductores de metal óxido, que son los transistores MOSFET. En este caso, digamos, son más pequeños, con lo cual logro mayor densidad de miniaturización, es decir, puedo colocar mayor cantidad de elementos por unidad de superficie. La tensión de alimentación en este caso es de 3 a 18 volt y permite también, al incorporar los 5 volt, la integración con tecnología TTL, es decir, pueden convivir las dos tecnologías, ¿sí? Si lo alimento obviamente con 5 volt, porque 5 volt está dentro de este rango. La frecuencia de operación está entre 5 y 10 MHz y son bastante buenos en cuanto a la inmunidad al ruido. Y tienen muy bajo consumo, pero en contrapartida son más caros. Bien, acá podemos ver cuáles son los niveles en los cuales yo considero en las familias TTL como un 1 lógico. A partir de los 2 volt hasta los 5 volt, yo interpreto que tengo un 1 lógico, ¿sí? Entre 0 y 8 y 2, volt, en 2 y 2 volt, no tengo determinación si es un 0 o un 1. Para poder interpretar que tengo un 0 lógico, lo tengo que tener por debajo de los 0,8 volt. Bueno, y en contrapartida, la familia CMOS voy a considerar un 0 lógico de 0 a 1,5 volt, de 1,5 a 3,5 indeterminado y de 3,5 a 5 ya entiendo que tengo un 1 lógico. Estas valores que están indeterminados se entienden como entradas flotantes. La familia TTL las considera como un 1. En la familia CMOS la entrada va a tener valores aleatorios. Por lo tanto, lo que se suele usar en este caso es conectar las salidas o las entradas no utilizadas a un valor alto o a un valor bajo de acuerdo a lo que se desee, para evitar esas entradas flotantes, y esas entradas flotantes pueden generar salidas no deseadas, ¿no? Bueno, esto es todo con respecto a lo que sería la lógica de flip-flop, y esto es fundamental para poder entender, por ejemplo, cómo funciona el integrado 555 que hace uso de estas tecnologías. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y a realizar la guía de ejercicios.